Muy bien, alumnos, el día de hoy vamos a ver el repaso de personal social. Ok. Bien, estos son los temas para el examen bimestral. Entran todos, ya les dije, entra todo, porque son 1, 2, 3, 4, son 5 temas, ya. Son 5 temas y ustedes han tenido 8 semanas, así que entra todos los temas. Bien, nuestros precursores de la independencia. Centros de difusión de las ideas liberales, invasión de Napoleón, primera, segunda parte. Creo que hicimos hasta tercera, pero bueno, vamos a hacer hasta segunda. Las juntas de gobiernos y el virrey Fernando de Abascal. Y por último, la corriente libertadora del sur. ¿Ok? Bien. Si hablamos de los precursores de la independencia, ya saben que durante el siglo XVIII, ya, a nivel internacional se van a dar algunos sucesos que van a incentivar las ansias de la libertad de todos los criollos de América. Acuérdate que la opresión española era aquella que no dejaba crecer en sí a todo el continente americano. Ya regresé, ya Profe, regresé, ya profe, regresé. profe, a la próxima me deja a mí. A mí me dejó el hospedador. Ok, les mencionaba que dentro de la libertad de esos criollos en América. Bien, uno de esos fue la independencia de las 13 colonias inglesas en 1776, ¿ya? Profe, no está compartiendo. No estoy compartiendo. No, Sí, profe, compartiendo, porque se le profesor. fue el internet. A ver, quiero ver. Sí estoy compartiendo, pero como mi internet está fallando. Ahora sí se le ve al profesor. Ahora Puede ahora sí, seguir. ¿se ve? Sí. Ok, bien. Acuérdate que vimos un video de las 13 colonias, ¿ya? Bien, de ahí parte todo esto de las ansias de la libertad en América, ya. Aquí los colonos ingleses de Norteamérica van a demostrar que era posible que una colonia se libere de su metrópoli en sí que había, para tener un propio gobierno. Otro hecho también importante fue la Revolución Francesa. Ya ahí, acuérdate que ingresa Napoleón, ya también, y como que comienzan a cambiar un poco las cosas. Eso se da en 1789. El pueblo francés se enfrentó contra los monarcas Luis VI y María Antonieta. Acuérdate, María Antonieta, la que le gustaba mucho el pastel, ¿no? A quienes finalmente decapitaron por tanto comer pastel, ¿no? Y en vez de dictar una pequeña, como dicen, un pequeño dictamen para poder repartir a los más pobres alimentos, bueno, no, al final los dos fueron decapitados. Eh, si vemos dentro de las dos ramas, ya, de que son precursores, acuérdate que los precursores son personas, ya, que van a luchar por un cambio, por el cambio que nosotros necesitamos, ¿ok? En este caso tenemos a Juan Vizcar de Guzmán, tenemos a Francisco de Miranda, y por ahí, bien escondido, Adriano, una más te vas. Ok. Y bien escondido tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Ok? Bien. Juan Vizcar de Guzmán, bueno, desde muy joven ya se incorporó al orden jesuita, pero fue expulsado por el virrey peruano junto a los demás miembros de la orden
porque ellos tenían otra clase de pensamiento, ¿no? Aún lejos del virreinato, intenta buscar un apoyo en Inglaterra para que pueda apoyar la rebelión de Tupac Amaru II, ¿sí? Pero no tuvo éxito. Dentro de su obra más grande tenemos la Carta a los Españoles Americanos, ya, en que también incentiva a los criollos a buscar esa independencia. En cambio, Francisco de Miranda fue un precursor criollo que participó en muchas guerras de las 13 colonias, ya, formadas en América al lado de George Washington. También estuvo presente en la Revolución Francesa. Fue Francisco de Miranda, durante su estadía en Londres, que fundó la Gran Logia Americana. También, por su vida, ya, por entregar su vida a la independencia de América. Y también se encargó de traducir, ya, y publicar Carta a los Españoles Americanos, escrita por Juan Vizcardo y Guzmán. Por otro lado, tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza, que nace en Chachapoyas en el año de 1750. Fue sacerdote, profesor, y llegó a ser el director del Real Convictorio de San Carlos. Ese lugar fue el centro educativo donde se forman los próceres peruanos que lucharon por la independencia. También posteriormente llega a ser presidente honorario, del primer Congreso peruano. ¿Ok? Cabe recordar, muchachos, que el editor del Mercurio peruano fue Hipólito Unanue. ¿Ok? Y el precursor separatista fue Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. ¿Ok? Y Francisco de Miranda fue un precursor continental que nació en el actual país de Venezuela. Dentro de ello, fue el centro de conspiración limeña a favor de nuestra independencia, que fue dirigido por Toribio Rodríguez de Mendoza. Ahí entra a detallar la Real o el Real Convictorio de San Carlos. ¿Ok? Bien. Los centros de difusión de las ideas liberales. ¿Ya? Dentro de ese centro podemos ver el Real Convictorio de San Carlos, que fue creado en 1770. Pero la mayor llegada a todo el país, pongámosle, fue el Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano fue un periódico publicado por la Sociedad Amantes del País. En esta publicación se refleja una idea de lo que es el Perú. El Mercurio Peruano es conocido también como la Revista Ilustrada del Perú y su editor fue Hipólito Unanue. Y la Sociedad Amantes del País, fue creada en 1791, ¿ya? Y estuvo integrada por un grupo de criollos que se asociaron para despertar el amor por el Perú. Ese líder de esa sociedad fue José Baquijano y Carrillo, y esta agrupación publicó el Mercurio Peruano. Algunos de esos miembros más importantes fueron Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue y entre otros. ¿Ok? Entre otros. Y si por ahí salta la información, ¿cuál es conocida como la Revista Ilustrada del Perú? Bueno, ya sabemos que es el Mercurio Peruano, ¿no? Y quienes integraron la Sociedad Amantes del País fueron puros criollos, ¿ya? Criollos. Y el líder de la Sociedad Amantes del País fue José Baquijano y Carrillo. Recordar que la publicación del Mercurio Peruano es importante porque su intención era formar una idea de lo que es el Perú en ese entonces, ¿ok?
Y por último, ¿quién publicó el Mercurio peruano? La Sociedad Amantes de País. Aquí viene lo más tedioso. La invasión de Napoleón a España. Invasión de Napoleón a España, muchachos. Estamos hablando de un bloqueo continental, ¿ya? Que se dio. Recordar que Napoleón al intentar por este medio la conquista, acabar con los ingleses, no tuvo éxito. Por ello ordenó aplicar el bloqueo continental contra toda Inglaterra. Nadie le podía vender nada, pasar nada. Este bloqueo significaba que ningún país de Europa podía comercializar con Inglaterra. Sin embargo, Portugal desobedeció ya las órdenes de Napoleón y Napoleón decidió invadir Portugal. ¿Y cuál es la invasión a España? Dentro de la invasión de este territorio portugués, el ejército francés tenía que cruzar territorio español. Por ese motivo, ¿no? Por ese motivo Napoleón tuvo que pedir permiso al rey Carlos IV en ese entonces para atravesar su territorio. Sin embargo, España decide invadir en 1808 y esto provoca una rebelión del pueblo español contra el rey Carlos IV, ¿no? También lo expulsan, lo consideran un traidor y ponen a Federico VII. A dicho levantamiento popular se le conoce como el motín de Aranjuez. Cuidado con esa pregunta. A ese motín se le llama, perdón, a ese levantamiento se le llama el motín de Aranjuez. Napoleón, una vez enterado de todo eso, decide reunirse en la ciudad de Bayona, en Francia, con Carlos IV y su hijo Fernando VII, al cual logra que ambos reyes de España ya nombren rey de España a su hermano José Bonaparte, con el título de José I, ¿no? Entonces, si hablamos del bloqueo continental que fue aplicado ¿contra quién? Contra Inglaterra, ¿no? Contra Inglaterra fue el bloqueo continental. ¿Quién fue conocido como Pepe Botella? Ahí fue José I. José I fue conocido como Pepe Botella. En la rebelión del pueblo español en contra de Carlos IV y el reconocimiento como nuevo rey a Fernando VII, se le conoce como, te lo repetí, el motín de Aranjuez. Y Napoleón Bonaparte nace en Córcega, Francia. ¿Okay? Córcega, Francia. Entonces vamos a ver la invasión de Napoleón a España, pero la segunda parte, remasterizado en HD. ¿Ok? Y de frente nos vamos a la corte de Cádiz. Esa es la más importante aquí. Porque la Junta Central de España convocó a los pueblos de España y de América a una asamblea llamada la Corte de Cádiz. Para ello se recogieron diputados, o sea, representantes españoles y americanos, quienes se van a reunir para debatir asuntos importantes. A esta corte asistieron diputados peruanos como Vicente Morales Duárez, quien llegó a ser presidente de la misma. La Corte de Cádiz promulgaron la Constitución Liberal de 1812, en la que aprobaron leyes a favor de los criollos americanos. La Corte de Cádiz funcionaron hasta 1813, año en que Fernando VII regresó al trono de España luego de derrotar a Napoleón y a su ejército francés. Con su regreso, retornó el absolutismo. Una chiquita para aquí. Acuérdate que también América y la crisis en España
acuérdate que las colonias americanas ya también van a reaccionar de dos maneras ante el apoyo de Fernando VII. ¿Ya? En cambio, otras iniciaron una guerra de independencia contra España, inicialmente. Aquellos criollos que fueron fieles a Fernando VII, por ello crearon las juntas de gobierno. Y entre ellas teníamos a Caracas, Bogotá, Quito, Santiago, La Paz, Chuquisaca y Buenos Aires. Cuidado con eso. Ok, cuidado con eso. En Madrid no fue una junta de gobiernos americana, por si acaso. No fue. Cuando Napoleón invadió España, los criollos del virreinato apoyaron a José I. Los representantes peruanos en la corte de Cádiz, dentro de ellos fueron Morales Duárez, ya, Morales Duárez, y claro, Morales Duárez, que llegó a ser presidente de la misma, ¿no? O sea, de la corte de Cádiz. Y la corte de Cádiz, resumida entre 1810 y 1812, tuvieron como principal resultado promover una constitución liberal. ¿Ok? Una constitución liberal. Voy a comenzar a hacer preguntas porque creo que está quedando claro. Voy a comenzar a hacer preguntas. Preguntas entonces. Dime, mi querido Jordi, ¿cuáles eran los planes de Napoleón al final de cuentas? ¿Qué quería Napoleón? Quería invadir. ¿Qué quería invadir? ¿Quiénes? ¿A qué países? ¿Hasta dónde quería llegar Napoleón? Quería invadir a España. A España, ok. ¿Qué entonces qué pasó con España? ¿España se lo permitió, no se lo permitió, pelearon? No se lo permitió. Pelearon. Ya. Entonces, ¿qué hizo España? Lo votó. ¿Qué hizo España? A Porque ver. España lo votó porque lo que sé es que fue Francia, creo. Fue su guerra contra Francia, fue donde lo mataron. Ya. Ok, España, al ver que Francia iba a invadir Portugal, ¿qué hacen los españoles? Ellos invaden primero y le ganan a Francia. Por eso que ahí comienza ya toda la pelea, ¿no? La pelea en sí. ¿Ok? Bien. Entonces, pregunta para mi querido, acá ya comienza, para mi querido Vasco. Vamos a ver, con Vasco hoy día. Ok. Vamos a ver con Vasco. Ok. Vasco, dime, ¿quién escribió la carta a los españoles americanos? ¿Quién lo escribió? ¿Me repite la pregunta, profe? ¿Quién escribió la carta a los españoles americanos? Contra fácil, Vasco. ¿Qué te pregunto, profe? ¿Quién escribió la carta a los españoles americanos? Ok, bien, aquí está.
¿Cómo se llama? Ok, entonces. Profe, no sé. No he escuchado bien. Ah, sí. Ok. La misma pregunta para Yaslin. A ver, Yaslin. Me falla mi borrador. ¿Qué, Ok. profesor? ¿Quién escribió la carta a los españoles americanos? Eh, 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 ok. Eso. Juan Pablo fue. Juan Pablo Vizcarro y Guzmán. Ok, Sí, eso Juan mismo. Eso mismo. Ya quería Gracias. hablar. Ven, Vasco. Gracias. Ibas a hablar, pero no hablabas, así que yo le dije Nadie por te qué. preguntó. Ok, tranquilos. Bien, seguimos entonces. Ok. Bien, quedan 2 diapositivas. Bien, aquí le he sacado el fragmento de tu libro porque es más fácil, ya, porque vamos a ver bien esta línea de tiempo. Esta línea de tiempo es bien importante para ti. Bien, si hablamos de las juntas de gobierno y el virrey Fernando de Abascal, acordarse que la rebelión de criollos, ¿ya? De rebeliones criollas en sí, dura 10 años, ¿ya? Pero el virrey Abascal derrota todas las rebeliones criollas habidas y por haber en el Perú. O sea, los criollos no podían ni avanzar, ni ganar, nada. Entonces se anticipaba demasiado Abascal. ¿Ok? Dentro de esas rebeliones tenemos 4 importantes. En 1811, la rebelión de Francisco de Sela, donde se da el primer grito de libertad y se produce en Tacna, cuidado con las preguntas, tras el exilio, perdón, tras el éxito inicial de esta rebelión, perdió fuerza y fue capturado y enviado a la prisión de Panamá. En 1812 se da la rebelión de Juan José Crespo y Castillo, ya, donde se da en Huánuco, con el apoyo de la Sierra Central, pero finalmente fue derrotado también por Abascal. En 1813 se da la rebelión de Enrique Payardelle, ya, ahí se da el segundo grito de libertad, se produjo en Tacna, ya, pero el objetivo era unirse con los patriotas de Buenos Aires, donde él muere fusilado por Abascal. Y por último tenemos en 1814 la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, ¿ya? Ahí se produce en Cusco, se ataca por 3 lugares, Perú, de Alto Perú, perdón, Huamanga y Arequipa. Fueron derrotados en la batalla de Humachiri y fusilados por la orden del virrey Abascal. Y lo más importante, acuérdate que le sacaron la cabeza a Mateo Pumacahua, ya, fue cortada y exhibida en Cusco. Y por último tenemos a la corriente libertadora del sur, ya, pero vamos a centrarnos en la independencia de Chile, Álvarez y Arenales y su expedición, ¿ok? Después de formar el ejército de los Andes, ahí hay 4.000 combatientes, San Martín se dirigió hacia Chile, cruza la cordillera de los Andes a finales de 1817 y la independencia de Chile se logró luego de las siguientes batallas. Chacabuco, con victoria chilena. Chanca Rayada, derrota chilena. Maipú,
batalla final con la victoria chilena. Con las victorias en la batalla de Maipú, Chile alcanza la independencia el 12 de febrero de 1818. Álvarez y Arenales, con su expedición en la sierra, fueron la intención de levantar el espíritu revolucionario en el interior del país, pero cuando llega a Cerro de Pasco tuvo que enfrentar al general O'Reilly, la cual derrota. Mientras tanto, el cuartel general que se encontraba en Pisco se traslada a Huaura, ¿ok? Se traslada a Huaura. Si vemos dónde desembarca San Martín, recuerda que desembarca en Paracas, La independencia de Perú significó la libertad económica de los indígenas y, y se conoce con el nombre de motín de Asnopuquio a la acción por la cual la Serna sustituye a Pezuela. ¿Ok? Bien, muchachos. Eso sería todo el repaso. Recordar que son 8 preguntas. Ya, son 8 preguntas. Y de las cuales siempre las preguntas están dentro del repaso. ¿Ok? Puede estar tanto en la diapositiva como en el video. Es cuestión de ustedes solamente repasar. ¿Ok? Bien, muchachos, nos vemos o nos vamos a ver el día viernes con el repaso de geografía. Ya, repaso de geografía. Y dudas, preguntas, ya saben que me la pueden hacer al privado. Si demoro en contestar, no se preocupen, pero igual se los contesto. ¿Ok? Nos vemos, muchachos. Cuídense. El último repaso lo veo el día viernes de geografía. Claro, el viernes toca geografía. Te toca todavía repaso. ¿Ok? Nos vemos, muchachos. Cuídense. Adiós. Bye. Nos vamos.